Entrando la cámara. No es la internet, hermano, es el... Necesito ver cómo conectamos el audio de la computadora al switch. Es raro porque está conectado al switch. Sí, porque de ahí sale para este. ¿O será que cambiarlos? También. No, tampoco está dando las cámaras. Me debería dar aquí las cámaras. Debería salir ahí. No, no está dando nada, hermano. No hay audio. ¿Cómo podríamos hacer esto? Porque yo quisiera que transmitiera para que se volviera a transmitir con esto y usara el micrófono de aquí. Micrófono. Ahí está la cámara, mira, ahí está. Trate de cambiar, hermano. Aquí. Sí, no, allá en el switch. Trate de cambiar a ver si funciona. Así ya la cambié, ahora sí, así debe estar funcionando. Entonces voy a seguir transmitiendo de aquí. ¿Yo? De aquí. Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdonen por los inconvenientes técnicos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Está bendita y santificada por Él y dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por todas tus misericordias, por la vida que nos concedes, por tu gracia y tu favor que nos extiende, Señor, cada día. Te damos gracias por este tiempo, este lugar que has provisto y tu palabra, Señor, que siempre está dispuesta para nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas, edificándonos en la verdad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe toda verdad, Señor, porque con esa verdad queremos glorificarte.
Te damos honra y gloria. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, este es un momento importante en el ministerio del Señor Jesucristo en la comunicación del Evangelio. Si usted lee el capítulo 4 de Lucas, usted ve que en ese capítulo 4 comienza con la tentación de Jesús inmediatamente después de su bautismo por Juan el Bautista. Y luego de esto vemos el principio de su ministerio y se menciona la ciudad de Nazaret. Vemos aquí cómo él se presenta como un hábito que tenía a la sinagoga y cuando se le dé el libro, mucha gente dirá es casualidad. Yo le digo que es causalidad. Es la causa de la voluntad de Dios cumpliéndose, lo que permitió que el pasaje que se encontraba leyendo en este momento el Señor Jesucristo es Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, ¿verdad? En este sentido, era anunciando el cumplimiento de estas cosas que habían sido escritas por el profeta Isaías 700 años antes de la manifestación en la carne del Señor Jesús. Hermanos, cuando hemos argumentado hacia el asunto de la divinidad de Cristo, que es un asunto central, fundamental de nuestra fe, si Cristo no es Dios, hermanos, no pudo haber resucitado. Si Cristo no es Dios, dice Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque si Cristo solamente fue un hombre, entonces murió y ya no hay más razón de él. Pero porque Dios entendemos que se levantó vencedor de la muerte, vencedor del pecado, que es el que produce la muerte, y por esta victoria nosotros ahora tenemos una esperanza que no avergüenza. La esperanza no solamente es que Cristo viene, la esperanza es que cuando Cristo viene, dice el apóstol Pablo, para que nos fortalezcamos en esa fe, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Pablo pensaba que iba a estar vivo. Yo creo que algunos de nosotros quisiéramos estar vivos cuando el Señor venga, porque no queremos pasar por el rigor de la muerte. Pero no sabemos en qué tiempo es que el Señor lo va a hacer. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo y estaremos con Él por siempre. Iremos a las nubes y estaremos con Él por siempre. Cuando habla de por siempre, entiéndalo, es la eternidad futura. ¿En qué sentido usted y yo somos seres eternos? En el sentido de que tuvimos un principio, pero por la gracia que nos ha sido extendida, no va a haber final para nosotros. Los que hemos sido salvos en Cristo Jesús, los que creemos en Él con todo nuestro corazón. Y de igual manera, es cierto también, los que sean condenados tampoco van a ver el fin. El problema es que su lugar es apartado de Dios en un lugar de tormento eterno. Mucha gente no comprende y dice, bueno, ¿por qué un Dios de amor va a condenar a la persona solo por no haberle creído a la eternidad? No es solo por no haberle creído. El problema es que el pecado que produces tú hoy, con el que enseñas a otro, y quizás ese otro vive otra generación y contamina a esa otra generación del mismo pecado, y así va el pecado sobre nosotros, generación tras generación. ¿O creemos acaso nosotros que el que está bebiendo ahora comenzó a beber de la nada, comenzó a beber solo, así espontáneamente? Alguien le enseñó. Y el que comenzó a fumar, alguien le enseñó. Y el que se está drogando, alguien le enseñó. No son cosas que surgieron espontáneamente, son cosas que han sido enseñadas, porque como se enseña lo bueno, también se puede enseñar lo malo. Como se puede enseñar vida, se puede enseñar muerte y destrucción. El joven no lo entiende, el joven piensa, bueno, como me siento en las nubes, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, y es lo peor. Al contrario, es lo que te está destruyendo. Decimos estas cosas, ¿para qué? Para que quede en claro que la transmisión, la comunicación que queremos dar del Evangelio pasa por mire, es, ¿cómo le digo? Usted no lo puede esquivar, es trascendente, Cristo es Dios, no es un hombre. Me he reído del argumento de muchos que como haciéndole un favor al Señor Jesús dicen, bueno, Él es el Señor, y sí, Él viene, pero no es Dios. Ok, no es Dios. Pero entonces estaríamos hablando que si Él viene hoy,
Estamos hablando de un hombre que tiene más de 2000 años, al menos, ¿verdad? Ninguno en la Biblia. Matusalén vivió 963. Pero si Jesucristo aparece hoy y está de pie delante de nosotros, está delante de un hombre, yo no creo que es hombre, para mí es Dios, porque esta palabra da testimonio que es Dios. Pero estamos hablando de un hombre de 2000 años. Yo creo que cualquiera tiene un problema, así como tienes problema con la resurrección, deberías tener un problema con el hecho de que no puedes llamar solamente hombre a alguien que todavía está vivo después de 2000 años. Tienes que luchar con tu razonamiento y el mío está contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa y por la influencia diabólica de los medios y de la ciencia y de la filosofía de este mundo. Está contaminado. Y entonces batallamos contra el hecho de que Jesucristo es Dios y negamos que Jesucristo es Dios sin entender siquiera que estamos negando el fundamento de nuestra fe. Y esto es importante porque lo que vemos en esta primera instancia de su ministerio, él inicia su ministerio, pero nos dice varios detalles en la Biblia que no podemos perder de vista. En primer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús tenía una costumbre, ¿verdad? ¿Y en qué se basaba esta costumbre? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era habitual en él asistir a la sinagoga y escuchar la lectura de la Torá, de los libros sagrados, de los profetas, escucharlo. Él es Dios. Pero ¿qué nos enseña a nosotros como hombres con este ejemplo? Que realmente debería haber en nosotros ese deseo de tratar de escuchar la palabra de Dios. Tratar de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Tratar de reflexionar en lo que la Escritura nos está enseñando, porque el cumplimiento de los tiempos, hermano, es real. A veces no nos damos cuenta, pero la Escritura se está cumpliendo en medio de nosotros. Esta generación se estaba cumpliendo la Escritura en medio de ellos. El Hijo de Dios estaba caminando entre ellos. Se lo perdieron. No lo vieron. No lo entendieron. No lo juzgaron como algo necesario para reflexionar. ¿Qué relación hay entre esto que anunció Isaías hace 700 años y lo que me está pasando hoy? Y si es grave en aquel entonces, es grave hoy, que 2700 años después de que lo habló Isaías, todavía hoy no nos demos cuenta de lo que está pasando aquí. Esto es lo duro. Y por eso tenemos que poner el corazón en todas estas cosas. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Qué pasó cuando conocemos el relato de Jesús desde su nacimiento? ¿Qué cosas podemos decir? Nació en Belén de Judea. Pero cuando estaba recién nacido, Herodes, al oír el anuncio de los magos, se dispuso a matar a todos los niños menores de 2 años. Y el ángel, avisando a José, hace que José, María y Jesús vayan a Egipto. Y el Señor Jesús no regresa de Egipto hasta que tiene 11 años. ¿Verdad? Porque el ángel también le avisa a José, bueno, ya murieron los que buscaban la vida de los niños. Entonces José va regresando con María, pero escucha que Arquelao está reinando en la región de Judea. Arquelao, hijo del Herodes, que mandó matar a todos estos. Entonces se llenó de miedo. ¿Y qué hizo? En vez de ir a Belén, se fue a Nazaret, donde terminó de crecer el Señor Jesucristo. Por eso dice, se crió allí. No nació ahí, no era natural, original de allí. Porque en Israel, hermanos, la ciudad donde tú naces, y si está en un asunto de familia, la ciudad donde tú naces está relacionada también con la tribu a la que pertenece. La tribu de David, de Judá, predominantemente en la región de Belén. Por esto al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá. Es descendiente directo de David, como estaba prometido que tenía que ser el Mesías, descendiente directo de David. El Señor Jesús, el linaje, por donde usted lo vea, corre en el lado masculino desde Mateo y en el lado femenino desde Lucas, corre siempre por la raíz, le dice el vástago de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá del rey David.
O sea que es linaje de la tribu de Judá. Entonces dice que donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Tenía costumbre, acuérdense ustedes, ¿cuál fue el primer relato que vimos de Jesús en su preadolescencia? Tendría unos 11, 12 años el Señor. Los padres suben a Jerusalén a adorar, ¿y qué pasa? Cuando se regresan, van 3 días de camino, no se habían dado cuenta que Jesús se había quedado en el templo hablando. Y se regresan buscándolo por todo el camino y lo encuentran al niño de 12 años debatiendo con los doctores de la ley. Los doctores de la ley maravillados de este muchacho, cómo tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y le dice todavía a María, ¿por qué nos has hecho esto? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él dijo, ¿por qué se preocupan? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Un momento, pero tu padre, visto desde mi ojo humano, tu padre es carpintero. No, ese no es mi padre. No es mi padre. Ha sido mi padre en que, porque hay que reconocer en José eso, lo crió, lo amó, le formó incluso, dice el hijo del carpintero, así lo llegaron a reconocer a él en algunas instancias, pero dice en la sinagoga, en las cosas de mi Padre, está hablando del Padre Celestial, me es necesario estar. Entonces vemos que dice también que se le dio el libro del profeta Isaías. ¡Qué casualidad! ¿O qué causalidad? Porque Dios sabía lo que iba a producir en ese momento. Era, mire hermano, a veces estamos orando, hermano. Señor, dame una revelación, y la revelación está ahí. ¿Qué mejor revelación que Jesús se levantara, tomara el rollo de Isaías, lo que iba a leer, nos anunciara lo que él realmente venía a hacer a la tierra? Muchos no lo entendieron. Pero dice aquí, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló el lugar donde estaba escrito. Punto número 2. El siervo escogido del Señor. Así es como es descrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ponga atención a esto. Jesús no está diciendo, el Espíritu Santo me llenó. El Espíritu Santo me ha, como decimos nosotros, me ha llenado, ha venido a hacer morada en mí. Él no está diciendo eso. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios, Él no lo necesita, es lo mismo. Pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo se dice buenas nuevas en griego? Lo dije para los que estaban aquí el viernes. ¿Ah? Evangelión. Evangelión. Es el Evangelio, son las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice aquí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando vemos ahí, dice el año agradable del Señor, ¿qué es lo que de qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Del jubileo. El jubileo ocurría cada 7 años, cada 50 años, perdón, porque como hay semanas de día, habían semanas de año en la Biblia. Entonces, cuando llegaba el año 50, se celebraba un jubileo. En ese jubileo, si alguien se había hecho esclavo para pagarte una deuda, un hermano tuyo israelita, y tú eres israelita también, entonces, honrando a Dios, tú tenías que perdonarle la deuda y dejarlo ir libre. Ese era el jubileo. Tenías que devolverle, si tú habías tomado en prenda, en paga, el buey de él, y con el buey de él habías arado tu tierra, cuando llegaba el año de jubileo, perdonabas la deuda y devolvías el buey a su dueño. Si tú te lo quedabas, eso es robo. En todo esto, lo que se demostraba era la gracia del Señor, una gracia abundante, la capacidad de perdonar, la capacidad de poder ayudar al que estaba más necesitado. ¿Cómo había evolucionado el asunto al tiempo de Jesucristo? Cuando Jesús está leyendo esta escritura hace 2000 años, ¿qué pasaba en Israel?
bien israelita, y está el relato en los evangelios, que como veían que se acercaba el jubileo, ¿qué hacían? No prestaban. Porque si prestabas cerca del jubileo y sabías que esa persona pobre no te iba a pagar, tenías que perdonarlo en el año 50. Entonces muchos de ellos retenían su mano de ayudar a su prójimo. Y esto era abominable. Jesús no viene, hermano. Yo quiero llevarte a reflexionar. Jesús está asociando esta escritura ¿con quién? Consigo mismo. Hermano, ¿por qué aquí no habla de dinero? ¿Por qué no habla de dinero? Porque hoy en la prosperidad nos dicen eso, ¿verdad? Si tú eres un hijo de Dios y estás bendecido, es un banco que tiene el hermano privado. ¿Ah? Anda en jet privado, pues, porque esa es la bendición, ¿no? Tiene ropa de lujo, carros de lujo, todo de lujo. Y esa no es la bendición de Dios. Esa no es. Y aquí vamos a ver entonces qué dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Número uno, la primera prioridad, ¿cuál era? Comunicar las buenas nuevas. Y si esa prioridad fue para el Señor Jesús, ¿qué cree que él hizo con sus 12 apóstoles? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Había que predicar, había que seguir anunciando. Número 2, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué pasó con la mujer que tenía el sangrado cuando Jesucristo va caminando con Jairo para resucitar a su hija? La mujer con gran vergüenza porque tenía un flujo, un sangrado que no se le detenía por 12 años y había gastado todo su dinero en médicos, en medicina, y nadie la curaba. Se parece a la medicina de hoy. La medicina de hoy no te cura, la medicina de hoy te hace esclavo, ¿entiendes? Tomas esta medicina para curarte de esto, pero te produce otro efecto por el cual tenés que tomar otra medicina para tener otro efecto del que necesitas otra medicina, y cuando ves tenés más pastillas que comida en el día. Una vergüenza, supuestamente con tanto avance de la ciencia, ya la medicina no sana. Hoy la medicina alivia. Porque en el alivio, mientras más necesites la medicina, más gano. Venga la bolsa. Es el dilema moral de estos tiempos. Pero esa mujer llena de fe solo si solo toco el borde de su manto, seré sana. ¿Quién le enseñó eso a ella? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. No hay nada aquí que le diga que un maestro, un sacerdote, los mismos discípulos. Yo estoy seguro que cualquiera de los discípulos le hubiera apartado a esa mujer para que no tocara al Señor, porque había que cuidarlo. Entonces el Señor, cuando ella lo toca, le da sanidad. Sanar a los quebrantados. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Hay otra narración donde hay una mujer que está encorvada por un problema y no se puede mover. Y este Jesús, que no se puede ajustar a los buenos sacerdotes y a la costumbre, la sana en el día de reposo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué problema con este Jesús? No poder sanarla en cualquier otro día, sino que la tiene que sanar en el día de reposo. ¿Por qué ir en contra de Moisés? ¿Por qué ir en contra de la ley? ¿Por qué ir en contra de la costumbre en vez de ajustarse a ella para hacernos el trabajo más fácil? El Señor no venía a predicar la ley. Ya la ley ya la había dado Moisés y de todo modo nadie la había cumplido. Y hoy andan un montón engañados creyendo que la cumplen. Y enseñando la ley que no sirve, que no puedes cumplir, en vez de enseñar a Cristo, al que necesitamos todo el tiempo. Este Jesús les dice, porque se enojan con él y les dice: ustedes son capaces de ir y sacar un buey que se va en un hoyo en el día de reposo porque no quieren que su animal se muera. Y a esta hija de Abraham, que el maligno la ha atormentado por todo este tiempo encorvada, no era necesario librarla de este mal. Yo imagino la vergüenza de estos hombres. Por eso es que se llenaron de odio contra él y la idea era matarlo. Porque en sus corazones pervertidos no había lugar para la misericordia.
hablaban de Dios, enseñaban de Dios, predicaban de Dios, pero Dios era lo que estaba más lejos de sus corazones, porque no eran capaces de ser compasivos con su prójimo. Y aquí les dice, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Se acuerda de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús va entrando a la ciudad de Jericó y a la orilla del camino hay un ciego pidiendo limosna. Y este ciego, que a todo el mundo le pedía limosna, al escuchar las cosas que Jesús había hecho y saber que Jesús es el que está pasando por ahí, comienza a gritar desesperado. No lo veo, pero tengo que buscarlo. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entienda en el espíritu este clamor. ¿Qué está diciendo Bartimeo? Lo reconoce como el Mesías. Le dice, hijo de David, tú eres del linaje de David. A David había existido 1000 años antes de la manifestación de la carne del Señor Jesús. O sea, 3000 años hace. Ya habían pasado 1000 años de que el rey David había descendido a la tumba con su padre. Y este ciego en Jericó está gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién le dijo a Bartimeo que Jesús era el hijo de David? El Espíritu Santo. Dice, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Gadaria estaba un hombre, el endemoniado gadareno, con una legión de demonios. ¿Usted sabe cuánto es una legión, hermano? 10,000. Estaban 10,000 demonios. Ese hombre andaba atormentado, gritaba en la noche como loco, se cortaba con las piedras, cortaba la piel con las piedras. Porque el enemigo adentro lo que quería es matarlo, destruirlo. Jesús vino a salvar, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Donde usted ve eso, esa es como la firma de Satanás. Esa es su huella digital en toda la evidencia que va dejando por doquier: muerte, destrucción y robo. Y este hombre, cuando está delante de Jesús, los demonios claman dentro de él. Y le piden a Jesús, déjanos ir a ese hato de cerdo. Un hato de cerdo son aproximadamente 2,000 cerdos. Déjanos ir a ese hato de cerdo. Y esos 10,000 demonios salen y van al hato de cerdo, y los cerdos corren descontrolados y se despeñan y se caen al mar y se mueren. Y se lo he dicho. El demonio tiembla y cree, pero no se sujeta. Pero cree. Y hay hombres que no tiemblan y tampoco creen. Los demonios huyen, pero hay hombres soberbios y perversos que están con toda su arrogancia de pie. Hermano, en aquel día yo no te puedo explicar cómo es que si va a temblar la tierra, cómo va a temblar el hombre delante de la presencia de Dios. Pero nos hemos llenado de una arrogancia y nos olvidamos del Creador. Señor Jesucristo lee y dice, a predicar el año agradable. Este es el año en que se les anuncia. No cabe ninguna duda, por eso desde el momento en que Él nació, el tiempo se dividió entre antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Porque las cosas nunca volvieron a ser igual. El tiempo no fue cambiado por los faraones ni por los emperadores. El tiempo fue cambiado por el Señor. Porque ciertamente hay un antes y después. Con Cristo siempre hay un antes y un después. Nosotros mismos somos testimonios de que con Cristo hay un antes y un después. Éramos una cosa antes del Señor y hoy somos otra, en Él, por Él y para Él. Jesús les está anunciando el cumplimiento de las Escrituras. Como está escrito en Isaías 61, como la promesa de redención para Israel. La promesa de redención para Israel estaba en Cristo. Y lo rechazaron. Y ese rechazo vino a ser para nosotros dicha. Juan lo escribe de una manera magistral. Irónicamente, porque Juan no era el que fue a predicar a los gentiles. El que fue a predicar a los gentiles fue Pablo, por orden del Señor. Pero Juan escribe en Juan 1:9, dice así: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el Shema, en el Onoma, ¿verdad? Shema es en hebreo, Onoma es en griego, en el nombre, que significa en la autoridad de Él, que dio potestad de ser hijos de Dios.
no de llegar a ser un día, es de ser hoy hijos de Dios. Y este es un privilegio inmerecido. Por eso siempre apelamos a la gracia, no lo merecíamos. ¿Y a qué otra cosa apelamos delante de Dios? Misericordia, porque si nos diera la paga de lo que realmente merecemos, no nos va bien. A ninguno. ¿Ah? He estado tratando de profundizar porque quiero pedir al Señor la oportunidad de poder hablar. Creo que es importante que lleguemos a hablar el aspecto de la santidad y que realmente lo comprendamos en toda su plenitud. Entonces, para hablar de la santidad, ¿de qué tenemos que conocer primero? Del pecado. Del pecado. ¿Ah? Sabemos que pecamos con acción cuando quebrantamos los mandamientos, es evidente. Sabemos que pecamos con nuestra palabra. Sabemos que pecamos con nuestro pensamiento. Santiago 4:17 nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no hacer lo bueno, estar indiferente a la situación es pecado. Jesús nos dijo en Juan 14, es bueno que me vaya porque les enviaré otro consolador, el cual convencerá al mundo de juicio, de justicia y de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. No creer en el Señor Jesús es pecado. Romanos 14 nos dice: porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Amén. Y después vemos en 2 Corintios Pablo decir: no vaya a ser en mí encontrado este pecado, que yo deje de orar por ustedes. ¿Ah? Hay hermanos que me pidieron que orara por ellos y su familia hace años. Y sus nombres están en la lista de oración de cada viernes. Porque mientras Dios me dé fuerza y mientras Dios me ayude, el que me pida que ore por él, mientras yo tenga aliento voy a orar por él. Usted va a ver el servicio de los viernes, no le voy a ocultar eso. Yo no soy alguien hábil con la tecnología. Hemos estado teniendo mucha dificultad en los servicios, en la transmisión de los viernes, usted puede verlo. Pero aun con toda y esa dificultad, aunque usted no entienda ahí, todo está acelerado, ¿verdad? Parece películas de Harold. No importa, hermano. Aunque usted me oiga hablando así rápido, yo estoy aquí y los hermanos que están aquí pueden testificar que estamos orando por ti, por tu familia. Si tu nombre está ahí, si tu nombre no está ahí, por favor, dame el dato y lo agregamos. Pero sería para mí pecado agarrar una de esas personas y sacarla de esa lista y dejar de orar por ella. Sería pecado para mí. O sea, quiero decirte todas estas cosas porque seguimos estudiando, seguimos creciendo, seguimos conociendo de la palabra de Dios y no nos hemos dado cuenta de cuántas cosas son pecaminosas para Dios. Y eso debería entender que entre más ese pecado puede hacer peso entre nosotros, más grande se debería hacer nuestra percepción de la gracia que Dios tuvo con nosotros mediante Cristo Jesús. Porque de todos esos pecados Dios nos perdona en Cristo y nadie más. Ahora bien, punto número 3. Dice así la palabra de Dios: delante de vosotros, y enrollando el libro. Bueno, recuerde que no era como esto que se doblan, era un rollo que se abría y se volvía a enrollar. ¿Qué es lo que pasa? De tanto desenrollar esos libros se rompían. Estos no eran el papel que conocemos hoy, un poco más fuerte, sino que eran papiro, piel de animales, o comenzaban ya en el tiempo del Señor Jesús a surgir unos fibras de vegetales, los primeros indicios de papel, pero tampoco tenían duración, por eso tenían que existir los escribas. Y bendita la sabiduría de Dios, porque hoy podemos con los escribas verificar la veracidad de las escrituras que estamos leyendo hoy y ver si el texto está completo o no. Podemos saberlo. Entonces dice: y enrollando el libro, el Señor Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. La gente estaba impresionada, estaba atenta a lo que él estaba diciendo. Y Jesús abrió su boca y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Cualquiera que tuviera conocimiento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, como la tenemos hoy nosotros, hubiera comprendido inmediatamente lo que Jesús está diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. El Mesías no era porque iba a entrar un caballo blanco. El caballo blanco no tiene que ver nada. El Mesías es la persona. Y la persona de la persona es que está hablando la Escritura. Wow, pasaron 700 años desde que Isaías escribió esto y hoy lo estamos viendo cumplido. Debería haber un corazón humilde, un corazón agradecido al Señor. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Bendito sea el Señor si así es, porque ninguno de los otros se atrevía a decir tal cosa, porque en ninguno de ellos se podía cumplir la Escritura. Entonces vemos aquí al Señor anunciando, ¿dónde? Delante de vosotros, enfrente de todo, se ha cumplido la Escritura. Déjame decirte una cosa para tu vida de fe. Hoy, cuando tú le hablas a alguien del Señor, y esa persona decide sinceramente de corazón, no por agradarte a ti o a nadie más, y no preocupado por cualquier otra cosa, sino enfocado en el Señor, decide entregarle su corazón a Cristo. Hoy la Escritura se está cumpliendo en esa persona, porque el Señor lo anunció. Juan 17 dice: Padre, yo oro no solo por estos que están aquí conmigo, oro por todos los que habrán de creer por la palabra de esto. La palabra de esto vino a otro, y la palabra de esos otros vino a otro, hasta que la palabra llegó a nosotros. Y hoy hemos creído. Escuchamos, por tanto respondimos con fe. La Escritura se está cumpliendo. Hoy, que yo estoy de frente de ti predicando el Evangelio, anunciándote la salvación que solamente es en Cristo y en nadie más, hoy también se está cumpliendo la Escritura delante de ti. Y de igual manera, para los que rechazan la Escritura, también en ustedes hoy se está cumpliendo la palabra de Dios, porque fue dicho: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Si comienza Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuál es el brazo del Señor? Jesucristo, la diestra de justicia. En algunos es revelado y en otros no es revelado. Entonces, para condenación simplemente rechazan la Escritura. Eso también es el cumplimiento de la Escritura. Y todas las demás cosas son momentáneas. Amados hermanos, ¿usted sabe qué se celebraba? Bueno, no se celebraba, ¿qué se conmemoraba? Sería mejor decirlo. El viernes 11. 11 años del maremoto en Japón. 11 años, fue el 3 de marzo el 11 de marzo del 2011. Eventos catastróficos pasan y se olvidan. Pero todo eso es cumplimiento de la Escritura. Orábamos por la situación en Ucrania, dolorosas las imágenes que vemos, pero un día la guerra tiene que acabar. No hay ninguna guerra que haya seguido, ¿verdad? 2000 años, no hay. Y por eso en Eclesiastés decía el rey Salomón: tiempo de paz, tiempo de guerra. No digo que no se deba orar, no me malinterprete, hay que orar. Pero lo que te estoy diciendo es que todos estos eventos, cada uno de ellos, es el cumplimiento de la Escritura. Ciertamente hoy se cumple la Escritura. Cuando los hermanos diáconos abren la Escritura y nos leen la palabra de Dios, se está cumpliendo la Escritura. A pueblo que no es pueblo le anunciaré. ¿Qué está haciendo el diácono cuando nos lee la Escritura? Anunciándonos. ¿Qué estoy haciendo yo cuando estoy predicando? Anunciándole. Nosotros que cuando el Señor Jesús estaba siendo revelado, ¿quién de nosotros era pueblo? Si ni se había descubierto América. Esto no era Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? 240 y pico. Algo así. Todavía no es ni siquiera una nación que diga 5 siglos de... Pero a pueblo dice: a pueblo que no es pueblo le anunciaré tu nombre, decía el profeta Isaías también. A pueblo que no es pueblo le anunciaré tu nombre. Por eso el Evangelio vino a nosotros. Toda Latinoamérica no existía, al menos no como la conocemos hoy. Pues entonces a estos pueblos que en ese momento no eran pueblos, tiene que ser anunciado el Evangelio.
Ese cumplimiento de la Escritura. Pregunta, hermano. Cuando Jesús estaba leyendo la Escritura, no estaba leyendo la Escritura a los fariseos y a los escribas, era que estaba leyendo en la sinagoga. En la sinagoga, a todo el pueblo. Todo el pueblo en la sinagoga. Sí, perdón. Ellos se maravillaron Sí, por las palabras que salían de la boca de Jesús. claro. Entonces, ¿por qué luego ellos cayeron? Porque hay que entender cuál es el sentido de maravillarse. Hay que entender la palabra y no hay que verla solo por su valor literal, sino que hay que verla en el contexto. ¿En qué sentido fue que se maravillaron? ¿Dónde está? Creo que es el siguiente, punto número 4. Ya me adelantó el hermano, pero bueno, vámonos por ahí. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Entonces, ¿qué había en ellos? Había un asombro. Impresión. Pero ese asombro, esa impresión, correcto, esa impresión no era para bien, sino que era una impresión en el sentido negativo. O sea, ¿qué palabras las que salen de este hombre? No es de este el hijo de José, el carpintero. Pues. Ese es el problema que está viendo aquí. Dice, y todos daban buen testimonio de él. No es que daban buen testimonio, que wow, todo lo que dice él es cierto. No es ese el testimonio. Sino que todo lo que dice él está conforme a la Escritura. Dice, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero, ¿qué es lo que decían? ¿No es este el hijo de José? Porque usted le está predicando en Nazaret. Es como que usted vaya a predicar a la ciudad donde usted nació y están todos los amiguitos que le hacían bromas y le jugaban malas pasadas y todo. ¿No es este aquel que lo agarrábamos y lo arrastrábamos por las calles? O sea, en otras palabras, ¿y ahora este qué se cree? Pues? ¿Ah? No es uno como nosotros que lo vimos crecer. ¿Ah? Cuando lo estaban disciplinando, lo escuchábamos nosotros. ¿Verdad? En los países latinoamericanos así pasa. Cuando te están disciplinando, todos los vecinos en la calle se dan cuenta. ¿Verdad? Estaban maravillados, pero no estaban maravillados en el sentido de decir, wow, qué grande, Dios, que hoy se ha cumplido esta escritura. Quiere decir que este que tenemos delante de nosotros, Él es el Mesías. Ninguno está diciendo eso. Tú puedes maravillarte de las cosas, pero en un sentido contrario. Déjame ponerte el mismo ejemplo. Y pasa con nosotros como cristianos, porque ya casi diré, no sé si erróneamente, pero estoy casi seguro que estoy diciéndolo correctamente. Ya hemos sido programados a caer en esos pánicos de los medios de comunicación, que es lo único que saben hacer. Y entonces, maremoto en tal parte. Espérate, si esa es la escritura. No veas el problema, no veas lo impresionante de las olas, no veas el nivel de destrucción que dejó. Ve, es el cumplimiento de las escrituras. Señor, como tú dijiste, así va a ser. Habrán guerras y rumores de guerra. Habrán peste, habrán... Todo esto está cumpliendo la escritura. Es ese el asombro que deberíamos de tener como hombres y mujeres de fe. El conflicto en Rusia, ok, puede tener una implicación en toda Europa, pero nunca le quite la mirada, mire, a ese pedacito de tierra que está ahí que se llama Israel. Porque cualquiera de esas cosas va a tener una influencia en Israel que tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos. Pero no me asombra, wow, qué guerra. Y el otro dijo que iba a apretar el botón y que iba a mandar un montón de bombas nucleares. Ese asombro no le sirve a usted. Pero el asombro que yo debo de mantener es el cumplimiento de la Escritura. Es más, me atrevo a decirle una cosa, ese es el error que han cometido muchos. ¿Ah? Que dice, velad y orad. Entonces muchos piensan que hay que estar despierto las 24 horas del día, ¿verdad? Porque si me duermo, el Señor viene y me halló dormido. No es eso lo que dice la Escritura. Pero estén vigilantes de que todo lo que está pasando, toda esta inestabilidad,
Piense, reflexión. Ustedes son hijos de Dios. Dios les ha dado el Espíritu Santo. Reflexione, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué las cosas ya no son iguales como eran hace 5 o 10 años? No vaya tan lejos. Entre más lejos va, se ven peor la diferencia. Pero vaya 5 años. Porque ya las cosas no son como eran hace 5 años. Y entienda, eso es el cumplimiento de los tiempos también. Terremotos en varias partes del mundo. Terremotos en varias partes del mundo, inundaciones, los precios por todos lados, esa inestabilidad económica. Usted va a ver, el año pasado yo me asombré porque mire que estaba nevando en Brasil, nieve en Brasil, México. todas estas cosas, pero no verlas como, ¡wow! Hay un canal que se llama, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Como el cumplimiento del tiempo bíblico, algo así, y primero te entran con el chofar, ¡papá! Y entonces te comienzan a mandar todos los videos de todos los desastres naturales que han pasado. Si vos no tenés los nervios alterados después de 15 minutos, es que eso fue una persona fuerte, pues estás entrenado para eso. Pero no es para verlo con temor, es para verlo entendiendo. Algo está cambiando, este es el cumplimiento de los tiempos. Les decía el Señor Jesús, hermano, les decía el Señor Jesús, siempre fuerte, ¿verdad? Ya les digo, Jesús no hubiera pasado ningún seminario teológico. No lo hubiera pasado. Lo primero que le decía, hipócritas que saben deducir el día, porque dicen, va a llover hoy. Hoy y el cielo tiene reboles, hoy no va a llover. Hipócritas que saben decir el día y no se han dado cuenta de los tiempos que tienen delante de ellos. ¿Cuál era el tiempo? El año agradable del Señor, el Mesías está entre nosotros. Pero Jesús no andaba con cosas ahí de que te voy a tratar bien, no momentito, está firme o no está firme, punto. Hermano, el Señor era duro. Entonces dice aquí, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Ah? Hay un proverbio español, un poquito fuerte, pero se los voy a decir para que ustedes tengan una idea. Dice así, cuando alguien señala la luna, los estúpidos miran el dedo. ¿Verdad que es fuerte? Sí es fuerte. Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque tenés la señal de los tiempos, que es Cristo, pero todos estaban pensando que es hijo de José el carpintero. Y hoy pasa lo mismo. Hoy les está diciendo, el fin se acerca. El fin se acerca. Dicen que los pastores somos paranoicos, dicen. Pero hermano, les estamos anunciando lo que el Señor nos mandó a anunciar. El fin está cerca. Ya ustedes, por lo menos ustedes han creído, ustedes están afirmados en Cristo, pero le anunciamos a los que no creen, y los que no creen se burlan. No, sí, ya está, el fin está cerca, y tiene 2000 años sin venir, bien cerca que está el fin. Búrlense. Lo que yo sé, que lo que esta escritura dice, que los que hoy ríen, mañana van a llorar, porque se te está anunciando hoy. Porque tal vez tú creas que lo más importante es ver cómo resolver el problema de la inflación o cómo resolver la guerra en Ucrania. No, lo más importante para ti hoy es entender quién es Cristo para ti. Porque si Cristo viene hoy y Él no es tu Señor, tú te quedas. Y ay, hermano mío, escúchame bien, ay, hermano mío, si tú te quedas. Porque las cosas que no se han visto en toda la creación, tú las vas a ver en esos 7 años. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, será la demanda. ¿Por qué yo le pediría al Señor Jesús que hiciera aquí hoy lo que ya hizo en Jerusalén? ¿Por qué se lo pediría yo? Por incredulidad. Ok, lo hiciste allá, pero yo quiero que lo hagas aquí, porque aquí estoy yo para ver. Entonces ya no es fe, lo que tú ves ya no es fe. Ya no es fe. Y en esto tú tienes que estar apercibido, porque esto es lo importante. Cuando yo te estoy hablando del Señor Jesús, mira,
Mira todos los puntos que hemos ido tratando conforme el tiempo. Ya he hecho estudios de cómo las escrituras, las profecías se cumplieron en Cristo Jesús hacia su nacimiento, hace 2000 años. De manera que lo que está profetizado hacia el final, ¿qué cree? También tiene cumplimiento. Número 2, de todas las veces que el mismo Señor Jesucristo admitió que es el Hijo de Dios, y no solo eso, que Él es uno con el Padre, por lo tanto es Dios. El testimonio de Pablo, cuando en Tito 2:13 dice, guardando la gloriosa y bienaventurada aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no hay ninguna coma en ese versículo. O sea, la idea es una sola. Estamos aguardando la gloriosa y bienaventurada aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo llama a Jesucristo Dios. Los discípulos, no en una instancia, en dos instancias, le adoraron. Y peor aún, les he dicho que el que sigue negando que Jesús es el Hijo de Dios, aún leyendo el pasaje en Mateo, tanto del bautismo como de la transfiguración, donde una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, a él oír, o este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si tú aún sigues diciendo que Jesucristo no es el Hijo de Dios, tú estás llamando a ese Dios mentiroso. El domingo pasado les dije esto, hermano. Creo que lo repetí ya, pero lo voy a repetir de nuevo por si acaso. Si Jesús viene hoy, estamos hablando de un hombre, para los que no creen que es Dios, que tiene 2000 años. ¿Cuánto? Levante la mano el que aquí está presente que tiene 100 años de vida. No hay ninguno, ¿verdad? ¿Y qué tal 1000? Más difícil. ¿Y qué tal 2000? Imposible para los hombres. Entonces, no es hombre. ¿Por qué eso se hace tan difícil de aceptarlo en el corazón? ¿Por qué se hace tan difícil? Seamos sinceros. Porque hay algo dentro de nosotros que se opone al Señor. Seamos honestos. Y yo le pido sobre todo a los que me están viendo en línea con algún tipo de curiosidad diferente a la fe, no importa, hazte la pregunta, ¿por qué Jesucristo para ti no es Dios? No busques la evidencia acerca de Él, porque ya te la hemos dado suficientemente. Comienza a buscar la evidencia en ti. ¿Qué es lo que yo estoy confesando de Cristo? ¿Qué evidencia de mí y de mi corazón? No quiero saber de Él, porque hay otras cosas que me atraen más, que me importan más, que priorizo más. Tú eres libre. Tú eres libre, mi hermano. Pero entiende una cosa. En la vida todo es prioridad. Porque todo no lo podemos hacer. Entonces tenemos que priorizar. En cuanto a la vida eterna, hay una sola prioridad. Conocer a este Cristo. Y eso debería de ser inmediato. Aquí dice el pasaje, dice, todos daban buen testimonio de Él. Nadie hablaba mal. Bueno, yo no lo he escuchado mal. Pero, ¿no es este el hijo de José? No, sí, no es este el que creció en nuestras calles, el que fue criado aquí en esta ciudad. No es él. Y él les dice, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí. Pero si me está diciendo antes de eso que la escritura se está cumpliendo hoy porque Él la está cumpliendo, porque Él es ese siervo sobre el cual está el Espíritu del Señor que ha venido a anunciar las buenas nuevas de Él, ¿por qué no le bastó eso para creer? Póngame atención a lo que le voy a decir. Póngame atención a lo que le voy a decir. Cristo no les está diciendo su opinión. Cristo les está leyendo la Escritura. A este pueblo que por siglos, si no milenios, guardó la Escritura fielmente y celosamente. Él les está leyendo la Escritura. No les está dando su opinión, no les está diciendo ninguna otra cosa. Les está leyendo la Escritura y les dice, esto se cumplió hoy con ustedes. ¿Y qué es lo que había en su corazón realmente? A un milagro. ¿Verdad que es trágico eso?
Y trágico más es que eso también pasa hoy en las iglesias. Está escrito, pero yo quiero el milagro, quiero la prueba. Y eso, hermano, es incredulidad. Jesús le dijo claramente a Tomás, porque me has visto, has creído. Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y lo que va a decir ahora el Señor es peor todavía. Entonces te vas a dar cuenta que esta buena opinión que tenían ellos estaba en todo menos en su corazón. De boca para afuera, de opinión de lo que fuera. Mira lo que dice, la elección versus la gracia. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En otra palabra, Jesús entra, como decimos, ahorita cualquiera que evalúa la actitud, la actitud positiva, el New Age, el pensamiento positivo, Jesús entró derrotado. Entró derrotado. Dice, ningún profeta es acepto en su tierra. Que hay que enseñarle unas técnicas a Jesús, pues, de cómo hablar. Él no lo está diciendo por él sabe quién es él. Lo está diciendo por ellos. Ustedes, yo les digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, lo que está diciendo solo acá en esa línea el Señor Jesús es esto. Aunque yo hiciera el milagro que ustedes quieren, ustedes no van a creer. Ustedes no van a creer. En su corazón, nunca Jesús va a dejar de ser el hijo de José el carpintero. Como en muchos, nunca va a dejar de ser Jesús solamente el maestro de Galilea. Pues tiene la canción bonita, ¿verdad? Con ritmo y todo. ¿Ah? Para muchos Jesús nunca va a dejar de ser el sanador, porque solo sana. Pues. O sea, cuando hay que buscarlo, cuando estás enfermo, como el doctor que vas a ver. Pero hermano, despojarte de todo esto, y aunque el mundo se burle en tu cara, confesarlo con valentía, decir Jesús es el Hijo de Dios y yo sé que está sentado a la diestra del Padre, eso no es para cualquiera. Eso no es para cualquiera. ¿Tú no crees que yo no he pensado en eso? Si alguien me llamara de mi trabajo a la oficina y me preguntara, bueno, este trabajo es para ti, pero bueno, queremos saber qué piensas de esa fe de la que tú hablas. Bueno, no, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, usted llega, te agarra su cosa de locker y se va. Bueno, me voy. Yo no lo voy a negar. Yo sé que tal vez van a haber dificultades para mis hijos, no las quiero, pero ellos tienen que aprender también de que hay una fe por la que yo vivo. Y eso no está en juego. Y mientras he tenido la oportunidad, no voy a entrar en los detalles de esto, pero sí he defendido mi fe. No ahorita, donde trabajo en un lugar muy bueno, gracias a Dios, nunca me han dado problemas por la... Pero he tenido otros trabajos donde los empleadores, hermanos... Bueno, se lo dejamos al Señor eso, ¿verdad? No voy a entrar en detalle. Pero te digo, tienes que entender tú en algún momento qué vas a hacer. O vas con el Señor o vas a irte con las circunstancias, con lo que te pongan, con lo que la gente te diga. Jesús les dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. No importa lo que yo les diga, no importa que ya les dije que eso se está cumpliendo hoy delante de ustedes, no importa que hiciera un milagro, ustedes no van a creer. ¿Sabes cuál es el problema con el milagro? Que te vuelve como un niño. ¿Sí? Porque ves un milagro y ¿qué pasa? Inmediatamente quieres otro. Y cuando ves el otro milagro, quieres otro milagro. Y entonces de repente uno se comienza a preguntar, bueno, ¿quién es? ¿Es él siguiendo a Dios o es Dios haciendo lo que él quiere? De Juan el Bautista. ¿Sabe cuál es el testimonio que dieron los hombres después que lo decapitaron? Juan el Bautista, ninguna señal hizo, pero ciertamente todo lo que él dijo de Jesús es cierto. Suficiente. Entonces vamos a ver aquí qué le dice. De cierto os digo que ningún profeta en su propia tierra es acepto, ¿verdad? Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Se acuerda de ese pasaje?
Elías comienza a orar porque Dios le instruye eso y se queda la tierra sin lluvia por 3 años y medio. Una gran sequía, 3 años y medio. Está el rey Acaz, ¿verdad? Reinando, y Elías ora. Y en ese tiempo también, alrededor de ese tiempo, es que él, cuando está huyendo, se encuentra con una viuda que es de Sarepta de Sidón, en la cual lleva adelante ese milagro, ¿verdad? Que le dice a ella, consíguete vasijas vacías, y le dice que comience a verter aceite de oliva, y comienza a vertir aceite, y llenaban de la misma vasijita, llenaban 1 cántaro, 2 cántaros, 3 cántaros, hasta que ya no había más. Y era suficiente para que pudieran vender ese aceite y con ese dinero tener el sustento. Pero lo que Jesús les está diciendo, les dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. En Israel había muchas viudas. Israel, ¿qué? El pueblo escogido de Dios. Mire la ofensa que Jesús les hace. Jesús es ofensivo. Mire la ofensa que les dice Jesús. Jesús no los trata con amor, con aprecio, no los trata con cariño, no les dice cosas bonitas Jesús, sino que les dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna, ¿a cuántas? A ninguna de esas viudas fue enviado Elías. A ninguna de las viudas del pueblo escogido, del pueblo elegido, de la elección, a ninguna le fue enviado el profeta Elías. ¿Pero a quién le fue enviado? A una viuda en Sarepta de Sidón, que no era israelita, que estaba manifestando después. Ella no es del pueblo escogido, pero Dios hizo ¿qué cosa con ella? Gracia y misericordia. ¿Está entendiendo yo lo que le estoy queriendo decir aquí? Y ojo, mucho ojo con la iglesia, porque nosotros también podemos ser elegidos en Cristo y no tener la fe para ver la mano de Dios en favor de nosotros. Esto es lo que a ellos los enardeció, los molestó, porque Él les está diciendo, había muchas viudas en Israel, y el Dios de Elías es el Dios de Israel, pero a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino a la viuda en Sarepta de Sidón. Ahora Jesús, cualquiera esperaría, bueno, ya los ofendió, se hubiera quedado callado. No, pero él va con el boxeador, el 1-2, ¿verdad? Ahora viene con el segundo. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, que fue el que sucedió a Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Naamán era el capitán del ejército sirio. Tenía como lepra en el cuerpo, ¿verdad? Los sirios no tienen la costumbre de los israelitas de aislar a la gente. Entonces él andaba evidentemente con todas las marcas de esa lepra, en el cuerpo. Y entonces una sierva de él, de la casa de él, le dice, hay un profeta en Israel y él te puede ayudar. Él y los siervos llegan donde Eliseo y Eliseo le dice, bueno, simple, se te va a quitar cuando te metas 7 veces en el río Jordán. Hermano, si usted ha visto videos del río Jordán, un río sucio, uno ve el fondo, es puro lodo corriendo. Y Naamán el sirio era tan... Y el siervo de él simplemente le dice, Señor, si es para tu bien, ¿qué te cuesta hacerlo? Y Naamán comienza a obedecer, se mete y se sale la primera vez, se mete y se sale la segunda vez y comienza a ver que algo va cambiando. Cuando sale la 7ª vez, está limpio de la lepra. Limpio de la lepra. Dios obró este milagro ¿en quién? En un sirio. Y Siria no es Israel. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te quiero decir? Para nosotros, hermanos, más que la elección, porque muchos hacen el clamor de la elección, solo hay un pueblo elegido por el Señor y se llama Israel. La elección es, Dios escogió ese pueblo desde su fundación.
Pero nosotros no venimos por la elección, hemos venido por la gracia. De manera que sin ser parte de ese pueblo de Israel, hemos alcanzado igual o mayor misericordia. Hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y todas estas cosas son importantes que usted las pueda ver, hermano. Porque hoy lo que se te dice, no todo lo que se te dice es conforme a la palabra de Dios. Y hay muchos a los que les está pasando como un anacronismo. ¿Sabe qué es el anacronismo? Cuando uno pierde la noción del tiempo. Hay muchos que todavía creen que a la iglesia hay que enseñarle a tocar el shofar, a guardar la ley de Moisés y a comer kosher. Hermano, ustedes no son israelitas y tampoco fueron llamados a ser israelitas. Ustedes han sido llamados a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ese es tu destino y el mío y el destino de todos los que creemos. No estamos llamados a ser copia de Israel, estamos llamados a ser siervos de Jesucristo. Ese es nuestro destino. Y es bueno que la iglesia lo abrace. No quieran hacer, mis amados, no quieran hacerse israelitas. Busquen poner y depositar toda su fe en Cristo Jesús. Por último, y quisiera decirles en esto porque es importante que veamos el contenido de lo que se nos anuncia también. Porque el llamado de esa fe tiene que estar fundamentado en sana doctrina. Yo me quedaba asombrado, miren, les voy a decir esto brevemente, solo para que lo tengan como referencia. Me ha dado curiosidad por ver esto de los shorts en YouTube. Los shorts son videos cortos y son muy buenos cuando tú quieres dar un mensaje preciso, ¿verdad? Hay uno que mire yo y dice así: Dios te dice hoy, abandona todo lo que te aparta de Dios. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? Cualquiera que conoce la estructura de la gramática española entiende que lo que se debió haber dicho, si era Dios, abandona todo lo que te aparta de mí. Porque supuestamente Dios hablando. ¿Está viendo el problema que hay con la doctrina ahí? ¿No sería mejor que este hermano que tiene tanto amor pues por los otros hermanos y quiere que no se alejen de la fe ni se aparten, dijera: amado hermano, yo, uno que padece como tú las tribulaciones de cada día, te aconsejo que nos apartemos de lo que nos aleja de Dios? Pero a veces buscamos sin que Dios nos haya dado. O sea, en otras palabras, somos atrevidos. Venimos a decir, Dios dice. No. Es yo, hermano, te aconsejo. ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Pablo podría decir, el Señor me dijo. Pero ¿por qué no lo hizo? Pero peligroso que lo hubieran creído sin ser verdad. Eso, lo que te quiero llevar a ti es a esto. ¿Por qué tratamos de decir las cosas como... Ustedes entienden lo que es un falso testimonio? Si tú no has dicho algo y yo digo que tú dijiste algo, entonces yo estoy dando falso testimonio de ti. Lo mismo pasa con Dios. Si yo te digo, Dios dice tal cosa y Dios no la ha dicho, hermano, hay que crecer en el temor en el Señor. Usted dirá, pastor, usted ya está viejo, pastor, usted hasta esas cosas tan sencillas le molestan. No, hermano, no es algo tan sencillo. Es que una cosa así es blasfemia delante de Dios. Pero no hay temor. Mira, si yo comienzo a hacer un mal contra ti sin que tú sepas, y después te vengo a decir a ti que es la voluntad de Dios, hermano, no hay nada más diabólico. No es nada más satánico que eso. Si no es Dios, dejemos que... Porque el juicio de Dios va a venir, eso es inevitable. Y reconozcamos lo que yo hago, lo hago yo. Si realmente hay temor y si realmente hay amor por Dios, eso debería de haber en nosotros. Dios es Dios, ya viene su tiempo, ya habló en su palabra.
No tengo que decir, Dios dice tal cosa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios lo dijo? ¿Ah? Pues te digo, mira, quizás son hermanos que con todo el corazón quieren servir a Dios, pero hay que tener cuidado y hay que tener temor. ¿Sabes qué es lo más desastroso? Cuando lleguemos al cielo y miremos que muchas cosas que pensamos que era Dios, no era Dios, es otro mortal como nosotros haciendo bandidencia. Eso es lo triste. Pero en cuanto a la palabra de Dios, simplemente comprender esto, hermanos. Sí hay elección, pero mayor que la elección siempre es la gracia. Porque la elección tiene un mérito. En caso de Israel, ¿cuál era el mérito de los israelitas? La genealogía, la herencia, nacidos de Abraham. Pero en la gracia nos alcanzó a todos. Por esto Jesús les está diciendo a ellos, había muchas viudas, pero Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo fue enviado a Naamán el sirio. ¿Ama a Dios Israel? Por supuesto que sí. Y porque lo ama, le estaba dando una lección. La lección es, no es lo que yo soy, pero es lo que tú puedes hacer por mí. Y en lo mismo está la salvación. La salvación no es lo que hacemos, la salvación es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Punto número 6 y último. Dice así, la reacción a la verdad. Jesús les está diciendo, bueno, ustedes son el pueblo de Israel y habían viudas, pero Elías no fue enviado a las viudas de Israel, fue enviado a las viudas de Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo no fue enviado a los leprosos de Israel, fue enviado a Naamán. O Naamán fue enviado a él, pero es lo mismo, ¿verdad? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Bueno, no es que tenían palabras de asombro para con él. No es que estaban maravillados. ¿Ah? No es que estaban maravillados con eso. ¿Y cómo que se llenaron de ira con él? Estaban maravillados. Mientras él no diga nada contra mí, estoy maravillado. Pero, bueno, un momentito, Señor Jesús, me está ofendiendo. ¿Ah? No me acuerdo el día que comienzo a leer Romanos capítulo 3 con todo el corazón. Y miro, no hay justo ni aún uno. Estoy en problemas, pues. ¿Ah? Señor, le acabas de dar jaque mate a este religioso. Se me acabó. No es cierto que estoy bien porque oro, porque ayuno, porque... No es cierto. No es cierto. Y hay gente que te hace creer, bueno, como yo ayuno y tú no ayunas, entonces yo estoy más cerca de Dios. Mire, peligroso. ¿Se acuerda la oración del fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Doy ofrendas de todo lo que me da y ayuno 3 veces a la semana. Imagínense. El Señor Jesús nos está enseñando que la reacción de ellos en realidad era de ira. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a agradarnos. El Señor vino a enseñarnos. Y más aún que enseñarnos, vino a transformarnos. El Señor transforma nuestro pensamiento. Amado hermano, yo tengo una lucha. Lo voy a decir personalmente. Porque hay algunos hombres a los que se le ha dado el título de filántropo. Filántropo es una palabra que tiene dos raíces, ¿verdad? La primera es filios, que es el amor de hermanos, y el antropos, que es humanidad. O sea, un amante de la humanidad. Estos filántropos dan millones para mandar alimentos a África, donde hay desnutrición. Y la gente, ¡wow! ¡Qué filántropo! ¿Cómo ama a la humanidad? Y de repente tiene una charla ahí en la internet que tú te encuentras y dice esta persona, la humanidad estaría bien con 30% menos de la población. Si la humanidad tiene 8.000 millones de habitantes, tú estás hablando que sería mejor que 2.400 millones de personas.
Pero les dicen filántropo, amante de la humanidad. Dice el Señor Jesucristo estas palabras. El problema con nosotros, y voy a decirlo con todos nosotros, la humanidad, ese problema es nuestro corazón, porque es nuestro corazón el que voluntariamente desobedece a Dios y desprecia su gracia.